¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? En esta clase vamos a aprender o vamos a mirar de una mejor forma lo que es un mapa conceptual, los elementos que tiene un mapa conceptual y cómo construir un mapa conceptual a través de la lectura que se dejó en esta guía, que en este caso es la guía número 5 de niveles tróficos. Primeramente, tengamos en cuenta que un mapa conceptual se compone de varios elementos. Elementos como es el concepto, la proposición, las palabras enlace, la jerarquización y unas líneas o flechas enlace. Primeramente, ¿qué es un concepto? Un concepto es una imagen mental que nosotros hacemos de una persona, una palabra, un signo o un acontecimiento para comprenderlo. En el mapa conceptual, el concepto se lo representa a través de un círculo o un cuadrado. Entonces, un concepto es una imagen que nosotros hacemos mentalmente para comprender de una mejor forma una palabra, un signo, una persona. Vamos al caso de los caninos, al ejemplo que está del mapa conceptual de los caninos. Nosotros al leer la palabra caninos podemos imaginarnos hacer un proceso, una imagen mental de un perro, de un lobo. Entonces nosotros para entender mejor esa palabra de canino, realizamos una imagen mental. Ahora sí vamos con el otro elemento, que es la proposición. La proposición es una frase de un objeto o un suceso. Una proposición es la unión de dos conceptos y la palabra enlace, la cual forma una frase. Vamos a ver o entendamos mejor qué es una proposición. Vamos a este ejemplo que está acá. Como ustedes pueden ver, caninos es un concepto, perros es un concepto y se dividen es la palabra enlace. La proposición es una frase que se forma entre la unión de este concepto y la palabra enlace. Entonces veamos qué frase se forma entre estos. Dice, caninos se dividen en perros o lobos. Veamos de nuevo, caninos se dividen en perros o lobos. Si vamos a la proposición o entendemos lo que es la proposición, dijimos que eso era una frase. Entonces nos damos cuenta que la frase que se forma entre este concepto, esta palabra enlace y este concepto sí tiene coherencia. Los caninos se dividen en lobos o perros. Esa es una proposición, tengan en cuenta eso. El concepto, la palabra enlace y que estos tres elementos formen una frase. Una frase que tenga sentido y coherencia. Seguidamente vamos a ver esto en el mapa conceptual que se dejó como actividad de los niveles tróficos. Muy bien. Las palabras enlace son palabras que se utilizan para unir conceptos. Ustedes en las palabras enlace pueden utilizar palabras como se dividen en, son, cómo, pueden ser. Depende de cómo ustedes van a unir este concepto o el concepto que tengan. Vamos de caninos con el concepto de perros. El conector que se usó acá o la palabra enlace que se usó fue se dividen en. Entonces es la unión que hay entre este concepto con este. Eso es la palabra enlace. Muy bien, la jerarquización. La jerarquización es un aspecto muy importante en un mapa conceptual. Hay que tener en cuenta que a la hora de hacer un mapa conceptual debemos partir de un tema central, es decir, el tema que engloba toda la lectura, a los temas menos importantes. En este caso, los elementos específicos. Aquí, como mencioné, podrían ser los ejemplos. En la parte inferior del mapa conceptual podrían ir los ejemplos, puesto que son los elementos o los conceptos menos importantes que hay en una lectura. Hay que tener en cuenta eso, la jerarquización. Ir del concepto del tema central al concepto menos importante o a los ejemplos. Y otro elemento que debe contener el mapa conceptual es las líneas o flechas enlace. Bueno, estas se los utiliza para unir los conceptos con las palabras enlace. Muy bien. Esos serían los elementos que
que tener en cuenta para hacer un mapa conceptual. Ahora partamos o vamos con el ejemplo que está en la guía número 5, que se dejó como taller y el cual ustedes deberían realizar este mapa conceptual. Muy bien. La lectura la pasé acá. Comencemos. Primeramente vamos a ver cuáles son los conceptos principales que tiene la lectura. Como concepto principal y el cual va a abordar toda la lectura va a ser niveles tróficos. Por tanto, niveles tróficos va a ser el concepto principal. Nosotros al hacer una imagen mental de niveles tróficos podemos imaginarnos los productores, los consumidores, los descomponedores, podemos imaginarnos las plantas, podemos imaginarnos los consumidores primarios, los consumidores secundarios, los consumidores terciarios. Por tanto, niveles tróficos va a ser el concepto que va a englobar toda la lectura. Igualmente va a ser el concepto principal y el cual va a ir jerárquicamente como en la parte superior. Muy bien, ya tenemos el primer concepto. Seguidamente, al leer la lectura, podemos también darnos cuenta que otro concepto va a ser productores o productores primarios. Consumidores va a ser otro concepto y descomponedores va a ser otro concepto. En este caso estos conceptos que acabé de señalar van a ir debajo de niveles tróficos. Nosotros al hacer una imagen mental de productores primarios podemos imaginarnos las plantas, podemos imaginarnos que son quienes producen su propio alimento. Si vamos al concepto de consumidores, podemos imaginarnos a los consumidores primarios, a los consumidores secundarios. Podemos imaginarnos que son quienes deben consumir materia orgánica para nutrirse. Y si vamos a descomponedores, nosotros podemos imaginarnos que son quienes se alimentan de la carroña, que también se los puede llamar saprófagos, etc. Muy bien. Entonces ya tenemos tres conceptos. Al leer productores primarios, podemos entender que ellos son capaces de sintetizar su propio alimento. Entonces, esto es una característica de los productores primarios y por tanto va a ser un elemento, un concepto que debe ir en el mapa conceptual. Y aquí da un ejemplo que dice que pueden ser como las plantas. Recordemos que los ejemplos también podrían ir en un mapa conceptual. Ya tenemos los conceptos que se podrían sacar del primer párrafo de productores o productores primarios. Los consumidores son aquellos seres heterótrofos que deben consumir la materia orgánica de otros para nutrirse. Una característica de los consumidores es que deben nutrirse o deben consumir la materia orgánica de otros para alimentarse. Esta es una característica de los consumidores y por tanto debe ir también en el mapa conceptual. Aquí podemos observar que dice que los consumidores se dividen en distintos subpeldaños. Entonces que hay distintos tipos de consumidores. Consumidores primarios, consumidores secundarios y consumidores terciarios. Primarios, secundarios, consumidores terciarios y consumidores cuaternarios. O finales también que se los puede llamar. Por tanto, estos son otros conceptos. Una característica de los consumidores primarios dice que son quienes se alimentan de los productores directos o de sus derivados. Y aquí nos da una serie de ejemplos. Pongámoslo de este color. Los secundarios. Dice que son depredadores pequeños que se alimentan de los consumidores primarios. Esta es una característica de los consumidores secundarios. Por tanto, también tendría que ir en el mapa conceptual. Y los consumidores terciarios se alimentan de los consumidores secundarios. Y los cuaternarios dice que se alimentan de los consumidores terciarios o secundarios. Es otra característica que tienen los
consumidores cuaternarios y por tanto debe ir en el mapa conceptual. Ahora sí vamos con los descomponedores. Los descomponedores dice que son el departamento de reciclaje y que se alimentan de la carroña o de los desechos. Se alimentan de la carroña. Por tanto, al leer la lectura podemos entender que estos van a ser los conceptos que van a tener que ir en un mapa conceptual, puesto que son las ideas más importantes o las de más relevancia que tiene la lectura. Muy bien. Por tanto, vamos a comenzar a construir el mapa conceptual. Dijimos que la idea principal iba a ser niveles tróficos. Por tanto, el mapa va a tener niveles tróficos. Niveles tróficos. Niveles tróficos va a ser el concepto más importante y más relevante de todo el mapa conceptual, porque a través de él podemos derivar toda la información que se encuentra en la lectura. Muy bien. Dijimos que de niveles tróficos dice la lectura que pueden ser. Entonces los niveles tróficos se dividen en, recuerden que todo va a tener una palabra enlace. En este caso la palabra enlace va a ser se divide en aquí productores primarios. Listo, ya tenemos los otros conceptos que van a seguir después de niveles tróficos. Muy bien. Nosotros dijimos que debe haber una proposición. Tense en cuenta que niveles tróficos se dividen en productores primarios o consumidores o descomponedores. La proposición está muy bien formada. Vamos con productores primarios. Nosotros dijimos que los productores primarios se caracterizaban por o son quienes producen o sintetizan su propio alimento. Entonces, esa es una característica de los productores primarios. Entonces, como palabra enlace, podríamos colocar se caracterizan producir su propio alimento. Entonces, los productores primarios son capaces de producir o se caracterizan por producir su propio alimento. Y aquí nos da un ejemplo, que son las plantas. Aquí podríamos crear otro conector que diga como las plantas. Como las plantas. Muy bien. Ya tenemos formado la parte de los productores. Ahora pasemos con los consumidores. Nosotros dijimos que los consumidores se caracterizan por consumir la materia orgánica de otros para nutrirse. Se caracterizan por consumir la materia orgánica. Muy bien. Y descomponedores. Los descomponedores se caracterizan por alimentarse de la carroña. Se caracterizan por alimentarse de la carroña. Muy bien. Tengan en cuenta, como mencionamos y como he mencionado a lo largo de este video, que tiene que formarse una proposición que sea coherente. Si vamos a esta proposición que se forma entre estos conceptos y esta palabra enlace, vemos que dice, los descomponedores se caracterizan por alimentarse de la carroña. Entonces, si es una proposición coherente, vamos a consumidores. Consumidores se caracterizan por consumir la materia orgánica de otros. Es otra proposición coherente. Y los productores primarios se caracterizan por producir su propio alimento. Si es una proposición coherente.
Estaba revisando varios mapas, alcancé a verlos, los revisé y mira que aquí tenían son. Ten en cuenta que si vemos la proposición que se forma aquí, obtenemos los descomponedores son alimentarse de la carroña. No es una proposición coherente. Entonces hay que tener en cuenta que las proposiciones que estemos formando sean coherentes y que sí tengan sentido. Igualmente tengan en cuenta que todos los conectores o las palabras enlace que tengan alineadas, es decir, que se encuentren una proposición, perdón, que se encuentre una palabra enlace al lado de otra, o supongamos un ejemplo, esta palabra enlace se encuentra al lado de esta. Entonces se supone que están alineadas. Cuando hay así palabras enlace alineadas, traten de que todas las palabras enlace tengan sean las mismas. Y ahora pasemos con los consumidores. Dice que los consumidores se clasifican en 4 subpeldaños. Entonces podemos crear aquí una palabra enlace que diga los consumidores de la materia orgánica se caracterizan por consumir de la materia orgánica de otros y se dividen en... No, ese conector ya lo tenemos. Lo ideal sería no utilizar los mismos conectores que ya se utilizaron antes. Como pudieron darse cuenta, yo iba a utilizar uno que dice se dividen en, pero des en cuenta que en esta parte de aquí ya lo utilicé, por tanto no se lo podría utilizar. Y no se la puede utilizar, entonces como palabra enlace podríamos utilizar se clasifican en. Bueno, muy bien, ya tenemos aquí que según la lectura los consumidores se dividen en varios subpeldaños. Entonces, que son los primarios, secundarios, terciarios, cuaternarios. Entonces, los consumidores de la materia orgánica de otros. Los consumidores se clasifican en primarios, secundarios, terciarios, cuaternarios. Muy bien. Ahora dice que que los primarios son aquellos que se alimentan de los productores directos. Entonces, los primarios, podríamos aquí colocar una palabra enlace como son aquellos que producen su propio alimento. Entonces son aquellos los primarios son aquellos que producen su propio alimento. Los secundarios, podríamos colocar, son aquellos que se alimentan de los consumidores. Muy bien. Como ven, aquí ya tendríamos el mapa conceptual en las partes en las cuales los consumidores se clasifican y según la lectura también cada una de esas clasificaciones tienen unas características. En este caso, los primarios son aquellos que producen su propio alimento, los secundarios son aquellos que se alimentan de los consumidores primarios, los terciarios son aquellos que se alimentan de los consumidores secundarios y los cuaternarios son aquellos que se alimentan de los consumidores secundarios y terciarios. Y como pueden ver, en la parte de los consumidores primarios nos da unos ejemplos. Entonces podríamos colocar los ejemplos como mencionamos como mencioné la jerarquización en el final. Entonces aquí podríamos decir que se producen su propio alimento. Son aquellos que producen su propio alimento. Como las semillas y frutas. Entonces, como pueden verificar, primeramente el mapa está organizado jerárquicamente, va de lo principal a lo menos principal, que en este caso son los ejemplos que da la lectura. Asimismo, que todo concepto, palabra enlace y concepto que formamos tenga una proposición que sea coherente.
Descomponedores se caracterizan por alimentarse de la carroña. Aquí pongamos que se caracterizan por. Muy bien. Los descomponedores se caracterizan por alimentarse de la carroña, los consumidores se caracterizan por consumir la materia y los productores primarios se caracterizan por producir su propio alimento. Como pueden darse cuenta, todas están organizados con su proposición coherente. Asimismo, las palabras enlace que estamos formando están alineadas y son iguales. Asimismo, con los conceptos que tenemos en esta parte están alineados. Las proposiciones que se forman si son coherentes. Primarios son aquellos que producen su propio alimento. No podríamos colocar proposiciones que hagan que estos conceptos que están aquí no se entiendan. Supongamos, si nosotros colocamos aquí colocamos como, quedaría secundarios como se alimentan. Si se dan cuenta, la proposición no está bien formada. Entonces hay que tener en cuenta eso, chicos. Que las palabras enlace que nosotros coloquemos entre los conceptos sean adecuadas para que formen una buena proposición. Como pueden ver, este es el resultado del mapa conceptual de esta lectura. Tengan en cuenta, o ustedes si pueden, a medida que vayan haciendo mapas conceptuales, traten de identificar cuáles son los conceptos, cuáles son las palabras principales que hay en la lectura. Como pudieron darse cuenta, fuimos resaltando las palabras principales, lo que nosotros pensábamos que eran los conceptos. Muy bien. Entonces, este es el fin y este sería el resultado del mapa conceptual que os dejo como actividad. Si ustedes tienen algún error, por favor corríjanlo y me lo vuelven a mandar, ¿vale? Entonces eso sería todo. Muchas gracias por su atención y espero que acaben de tener un muy buen día. Hasta la próxima.